Bienvenidos un día más a este rinconcito de felicidad y buena vibra. Espero que estén teniendo un día espectacular y si no, pues prepárense porque hoy vamos a inyectarle un poco de alegría pura a sus vidas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de algo que a muchísimos de nosotros nos llena de energía positiva, de emoción desbordante y sí, lo adivinaron, vamos a hablar del mismísimo Can Yaman. Pero ojo, no vamos a hablar de cualquier cosa sobre Can, vamos a hablar de ese sentimiento que nos produce, esa felicidad que desata, y de cómo defenderla a capa y espada. Porque, seamos honestos, a veces hay gente que intenta apagar nuestra luz, criticar nuestros gustos, y hoy vamos a dejar claro que nuestra felicidad por Can Yaman es intocable. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y fangirleo, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, o si han estado mirando mis vídeos a escondidas, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así formen parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Prometo que no se arrepentirán, aquí encontrarán contenido variado, divertido y siempre con una buena dosis de positividad. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que tiene Can Yaman que nos atrapa? Yo creo que es una combinación de factores. Para empezar, su talento actoral es innegable. Ya sea en dramas románticos, comedias ligeras o papeles más intensos, Can siempre logra meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones genuinas. Nos hace reír, llorar, suspirar. Nos hace sentir vivas. Pero no es solo su talento, también es su carisma arrollador. Can tiene una personalidad magnética que traspasa la pantalla. Es espontáneo, divertido, cercano, da la sensación de que podrías sentarte a tomar un café con él y pasar un rato increíble. Y eso, en el mundo de las celebridades, es algo muy valioso. Y luego está, por supuesto, su físico. No vamos a negarlo, Can es un hombre muy atractivo. Pero creo que su atractivo va más allá de lo puramente estético. Tiene una energía, una vitalidad, una confianza en sí mismo que lo hacen aún más irresistible. Es esa chispa que lo distingue, esa aura que lo envuelve y que nos hace sentir atraídos a él de una manera inexplicable. No es solo la belleza física, sino la belleza interior que se proyecta hacia el exterior. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué es tan importante defender nuestra felicidad por Can Yaman? Porque es nuestra felicidad. Es algo que nos hace sentir bien, que nos alegra el día, que nos conecta con otras personas que comparten nuestros mismos gustos. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a criticar o menospreciar eso. Es una forma de autocuidado, una manera de nutrir nuestra alma con algo que nos da alegría. Es como un pequeño escape de la rutina, un respiro en medio del caos. He visto muchísimos comentarios negativos, gente que dice que es una tontería obsesionarse con un actor, que deberíamos invertir nuestro tiempo en cosas más importantes, que es superficial admirar a alguien por su apariencia. ¿Y saben qué? A esa gente les digo, déjenos ser felices. Dejen que disfrutemos de lo que nos gusta. No entiendo por qué algunos sienten la necesidad de juzgar los gustos de los demás. ¿Acaso su felicidad se ve amenazada porque nosotras encontramos alegría en Can Yaman? Por supuesto que no. Es simplemente envidia o falta de empatía. No estamos haciendo daño a nadie. No estamos descuidando nuestras responsabilidades. Simplemente estamos encontrando un escape, una forma de desconectar del estrés del día a día, en la figura de un actor que nos inspira y nos entretiene. Es como leer un buen libro, escuchar nuestra música favorita o practicar nuestro hobby preferido. Es una actividad que nos relaja, nos divierte y nos hace sentir bien. ¿Qué hay de malo en eso? Además, admirar a Can Yaman no es solo admirar su físico. Es admirar su esfuerzo, su dedicación, su profesionalismo. Es admirar su capacidad para reinventarse, para asumir nuevos retos, para seguir creciendo como persona y como artista. Can no se ha quedado estancado en un solo papel. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha sabido evolucionar a lo largo de su carrera. Es un actor que se toma su trabajo en serio y que siempre busca dar lo mejor de sí. Y por supuesto, es admirar su lado solidario. Can está muy comprometido con causas sociales y utiliza su fama para concienciar y recaudar fondos para diferentes organizaciones benéficas. Eso es algo que merece ser aplaudido y reconocido. No es solo un rostro bonito, sino también una persona con un gran corazón. Utiliza su plataforma para hacer el bien y para ayudar a quienes más lo necesitan.
Es un ejemplo a seguir y un motivo más para admirarlo. Así que, ¿cómo defendemos nuestra felicidad por Can Yaman? Primero, ignorando los comentarios negativos. No les demos importancia, no dejemos que nos afecten. Recordemos que la mayoría de las veces, las críticas vienen de la envidia o de la incomprensión. No vale la pena perder el tiempo y la energía en responder a personas que solo buscan amargarnos el día. Simplemente ignórenlas y sigan disfrutando de lo que les gusta. Segundo, uniéndonos a comunidades online. Compartir nuestros gustos con otras personas que sienten lo mismo que nosotros es una forma fantástica de reforzar nuestra felicidad y de sentirnos comprendidos. Hay muchísimos grupos de fans de Can Yaman en redes sociales donde podemos intercambiar opiniones, compartir fotos y vídeos, y simplemente pasar un buen rato juntos. Estas comunidades son un espacio seguro donde podemos expresar nuestra admiración sin sentirnos juzgadas. Tercero, consumiendo su trabajo. Apoyemos sus proyectos, veamos sus series y películas, sigámoslo en redes sociales. Mostrémosle nuestro apoyo y nuestro cariño. Eso le dará a él la energía para seguir trabajando y a nosotros la excusa perfecta para seguir disfrutando de su talento. Comprar sus productos, asistir a sus eventos y compartir su trabajo en redes sociales son formas de demostrarle nuestro apoyo y de contribuir a su éxito. Cuarto, celebrando nuestra pasión. No tengamos miedo de mostrar nuestro amor por Can Yaman. Llevemos camisetas con su foto, pongamos pósters en nuestra habitación, hablemos de él con nuestros amigos. Que el mundo sepa que somos fans orgullosas. No hay nada de malo en mostrar nuestra admiración. Al contrario, es una forma de expresar nuestra individualidad y de conectar con otras personas que comparten nuestros mismos gustos. Quinto, recordando siempre que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. No dependamos de Can Yaman para ser felices. Él es una fuente de alegría, pero nuestra felicidad debe venir de nuestro interior. Cultivemos nuestra autoestima, persigamos nuestros sueños, rodeémonos de gente que nos quiera y nos apoye. Can es una inspiración, pero no es la única fuente de felicidad en nuestra vida. Debemos trabajar en nosotros mismos para ser felices y completos, independientemente de lo que suceda con Can. Y por último, pero no menos importante, recordemos que todos tenemos derecho a tener nuestros propios gustos y pasiones. No juzguemos a los demás por lo que les gusta, ni permitamos que nos juzguen a nosotros. Vivamos y dejemos vivir. La diversidad de gustos y pasiones es lo que hace que el mundo sea un lugar interesante. No hay una sola forma de ser feliz. Cada uno debe encontrar lo que le funciona y disfrutarlo sin sentirse culpable. Can Yaman, para muchos de nosotros, representa un rayo de sol en un día gris. Es una fuente de inspiración, un ejemplo de perseverancia, un motivo para sonreír. Y eso, mi gente, es algo que vale la pena defender. Así que levanten la mano los que están conmigo, los que no van a permitir que nadie apague su felicidad por Can Yaman. Somos un ejército de fans felices y orgullosas, y vamos a hacer escuchar nuestra voz. No vamos a dejar que nadie nos quite la alegría que nos da Can Yaman. Vamos a seguir disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y compartiendo nuestra pasión con el mundo. Y hablando de pasión, quiero contarles una anécdota. Una vez estaba en una reunión familiar y, como siempre, salió el tema de Can Yaman. Algunos de mis familiares, que no son fans, empezaron a hacer comentarios sarcásticos y a burlarse de mi admiración. Al principio me sentí un poco avergonzada y traté de evitar el tema. Pero luego me di cuenta de que no tenía nada de qué avergonzarme. Estaba disfrutando de algo que me hacía feliz y no tenía por qué ocultarlo. Así que con una sonrisa les expliqué por qué me gustaba tanto Can Yaman, les hablé de su talento, de su carisma y de su lado solidario. Y para mi sorpresa, algunos de ellos empezaron a mostrar interés y hasta me pidieron que les recomendara alguna de sus series. Al final, logré convertirlos en fans. Esta experiencia me enseñó que no debemos tener miedo de mostrar nuestra pasión y que a veces, solo necesitamos explicarle a la gente por qué nos gusta algo para que lo entiendan. Bueno, mi gente bella, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan reído un poco y que se hayan sentido inspirados a defender su propia felicidad. Espero que este vídeo les haya dado las herramientas necesarias para defender su felicidad por Can Yaman y para enfrentar cualquier crítica o comentario negativo. Recuerden que no están solas y que forman parte de una gran comunidad de fans que las apoya y las comprende.
En resumen, hemos hablado de por qué nos gusta tanto Kanyaman, de cómo nos hace sentir, y de cómo podemos proteger nuestra felicidad de las críticas y los comentarios negativos. Recordemos que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad, y que nadie tiene derecho a juzgarnos por lo que nos hace felices. No permitan que nadie les robe la alegría que les da Kanyaman. Sigan disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y compartiendo su pasión con el mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que formen parte de esta comunidad tan especial. Cada uno de sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido y a compartir mi pasión con ustedes. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué es lo que más les gusta de Kanyaman? ¿Han tenido alguna experiencia negativa por ser fans? ¿Cómo defienden su felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus historias y saber cómo Kanyaman ha impactado sus vidas. Sus comentarios son una fuente de inspiración para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir compartiendo contenido positivo y divertido. Juntos podemos crear un espacio donde todos se sientan bienvenidos y donde podamos celebrar nuestra pasión por Kanyaman sin sentirnos juzgados. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente bella. Y recuerden, Kanyaman explota mi felicidad y no la tocarán. Y que viva el fangirleo. Nos vemos pronto. Ciao, ciao.